Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Gracias por acompañarnos una semana más. Y vamos a empezar con la agenda de la semana. Siempre estamos dando puntos de vista de lo que acontece en la semana. Vamos a ver lo que aconteció en esta última semana. Ya sabemos ahora, después del triunfo de Donald Trump, está nombrando su gabinete. No nos vamos a detener mucho en ello, quizá en un programa posterior, ya que vemos al gabinete completo y las intenciones posteriores, pero sobre todo vamos a mencionar a manera de arranque su intención, sus intenciones que tiene, pero para darle entrada a lo que está sucediendo en México. Digamos que los grandes temas para este programa entonces son, sí, el asunto de Donald Trump en esta última semana, si es un fenómeno similar a la Cuarta T, que escuché hablar de ello a varios analistas, y uno de ellos, una persona muy respetable, Lorenzo Meyer, historiador del Colegio de México. Me llama la atención que él incluso se sume a esta pequeña ola de reflexiones que si se asemejan o no lo que está haciendo Donald Trump o el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos a la Cuarta Transformación en México. Me parece que no, pero vamos a platicar de ello. No podemos dejar de platicar de la nueva dirigencia del PAN, que este fin de semana nombró a su nuevo dirigente, ni nada más ni nada menos que a Jorge Romero, acusado de ser el líder, el jefe del cártel inmobiliario allá en Ciudad de México. Otras cosas de la política de vivienda de Claudia Sheinbaum, porque después de esa batalla que dio contra el Poder Judicial, ya está dejando ver con más claridad, digamos, quizá estuvo esperando a tener más tranquilidad, entonces está dejando ver con más claridad sus políticas públicas estratégicas para lo que va a ser su sexenio, y una de ellas es sobre el asunto de la vivienda popular, que está llamando mucho la atención. Y por ejemplo anunció, el entonces director de Infonavit, Octavio Romero, anuncia que se congelan 200 millones de créditos hipotecarios que tiene Infonavit, y básicamente que las personas que tienen esos créditos van a dejar de pagarlos en un beneficio. Esto a fin de cuentas es un beneficio para ellos, para esas personas. Vamos a platicar un poco de ello. Y ya por último lugar, respecto al programa, a la agenda del programa, todavía un poco de esta Poder Judicial, pero ya en realidad ya es un problema superado. Aún así hay personajes del Poder Judicial que están intentando seguir con su protesta. Ahora se van en el plano internacional y van a una audiencia con Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quejarse precisamente de la reforma judicial en México. Un poquito, ya nomás por último, para cerrar el programa, comentaremos sobre este asunto, aunque ya básicamente es un caso cerrado. Así que empecemos pero a manera nada más de justificación para entrar con la discusión con lo que sucede en México. Esto de que Donald Trump, reflexionamos todos si puede llegar a ser un equivalente a lo que está pasando en México. Para empezar, pues a los mexicanos nos debe de honrar que estén comparando lo que sucede en Estados Unidos con lo que está sucediendo en México desde hace unos años. Estaríamos siendo un referente para los estadounidenses. La verdad es que es una reflexión que están haciendo desde México, no es algo que están haciendo como reflexión desde Estados Unidos, y desde ahí pues llama la atención. Entonces, que son procesos muy diferentes que no pueden ser comparables, que no se comparan, porque Estados Unidos es otra realidad, son otros los intereses,
o bien en México son otros los intereses que motivaron a un movimiento llamado Cuarta Transformación, a diferencia de Estados Unidos. Pero bueno, vamos a comentar al respecto. Lo que sí, bueno, se puede prestar a pensar siquiera o justificar, reflexionar de si representan lo mismo los dos movimientos distintos, el de Donald Trump y en México el de la Cuarta Transformación, porque a fin de cuentas sacudieron las estructuras políticas en México, la Cuarta Transformación, en Estados Unidos Donald Trump. La sacudieron porque finalmente lo que es cierto es que Donald Trump primero se hizo del poder del Partido Republicano, cuando en aquel ahora lejano 2016, Donald Trump no era el candidato todavía, apenas empezaba a hacerlo. Quería ser candidato candidato independiente incluso, y después se enfiló hacia el Partido Republicano, y había militantes del Partido Republicano que desde luego no lo querían, para empezar porque no era militante propiamente del partido, y además porque tienen sus modos de ser en cuanto a partido político. Pero primero se hizo del poder del Partido Republicano, Donald Trump, y después, ahora, le gana las elecciones, en ese momento le gana las elecciones a los demócratas, ahora le vuelve a ganar las elecciones a los demócratas, pero lo que sí parece ser cierto es que le gana la partida a los dos partidos más importantes en Estados Unidos, primero a los republicanos y después a los demócratas, y tal parece que con eso efectivamente está poniendo en jaque al status quo, como se suele decir, al status quo político en Estados Unidos, o bien se vuelve una alternativa interesante para los ciudadanos que están hartos de los partidos políticos predominantes en Estados Unidos, los republicanos y los demócratas. Tal parece que esa es una lectura que sí podemos estar haciendo, en la que sí podemos estar coincidiendo, en donde sí, Donald Trump, un magnate, un acosador sexual, un depredador sexual, como también lo han definido, un criminal, como también no es que lo defina la opinión pública, sino que una corte judicial en Estados Unidos lo declaró culpable de 34 cargos, y pese a todo ello le ganó la partida primero a los republicanos y después a los demócratas, y se queda con la presidencia una vez más, por segunda vez para este 2024, y hace que los republicanos ganen mayoría en Cámara de Senadores y muy posiblemente en Cámara de Representantes. Ya ven, es esto de estar haciendo los últimos conteos para ver si finalmente se quedan con los escaños, en este caso de la Cámara de Representantes, pero sí con la Cámara de Senadores. Pero en su conjunto, Donald Trump y el Partido Republicano no es que necesariamente sea un movimiento bien integrado, y tan no lo es que el propio Donald Trump tiene sus propios intereses reflejado en las personas que está nombrando como parte de su gabinete, un gabinete que podríamos decir ecléctico, por decirlo elegantemente, o bien decir extraño por las personas que está nombrando. Por ejemplo, a una persona de origen cubano para el departamento de Estado, posiblemente, bueno, es una de las personas que se barajea, un señor de apellido Rubio, de origen cubano, desde luego anticastrista y desde luego antichavista o anti-Maduro, porque ahora quien gobierna es Nicolás Maduro, o anti-izquierdas o anticomunismo, si es que en realidad existe el comunismo, pero la verdad es que desde hace muchos años que ya no existe el fantasma del comunismo en América Latina. En Venezuela, bueno, se ha hablado de un proyecto socialista, el mismo Hugo Chávez en su momento habló de un proyecto socialista. Nicolás Maduro ya no sabemos exactamente qué proyecto es el que persigue, pero a fin de cuentas lo que vemos es un Nicolás Maduro al día de hoy es colaborando en términos económicos con Estados Unidos, vendiéndole petróleo desde hace un tiempo, y a fin de cuentas le beneficia a ambas naciones, y a fin de cuentas los dos con acciones propiamente comerciales de libre comercio o neoliberales, digámoslo así. Lo único que pide, digámoslo así, entre comillas, lo que pediría Nicolás Maduro es que no se entrometan en asuntos internos de Venezuela, y por él estaría de lo más tranquilo respecto con sus relaciones con Estados Unidos y con el mundo,
pero Estados Unidos sabemos que es un país que se entromete y ahora quieren poner a un señor de apellido Rubio se dice él así, anticomunismo, anticastrista, hablando del régimen de Fidel Castro en Cuba, o bien anti Díaz Canel, que actualmente es el presidente de Cuba, a fin de cuentas antiprogresista o anti de izquierda progresista, una persona que simpatiza entonces con el perfil ideológico, si es que Donald Trump tiene alguna ideología, porque en lo que también podemos coincidir es que Donald Trump tiene como ideología el mercado libre, el libre mercado, o bien una América libre, pero esa América libre, no una América grandiosa, ¿verdad? Está diciendo América grande otra vez, pero esa grandeza de América, y América es para los americanos, y América es Estados Unidos, no nos confundamos, para los americanos, así es como lo ven. Esa grandeza de América o esa grandeza de Estados Unidos es absolutamente comercial, pero también a diferencia de América para los americanos y la América grandiosa de los años 80, 90, todavía a principios de ese siglo, era con fronteras abiertas, y ahora tenemos un Estados Unidos que haya sido Donald Trump quien ganó, o hubiera ganado Kamala Harris, los demócratas o republicanos. En estos momentos sus fronteras se están cerrando porque los está avasallando los países asiáticos y particularmente China, porque simplemente no le pueden competir, y entonces están cerrando fronteras comercialmente hablando, están implementando impuestos, aranceles para que no entren los productos chinos, por ejemplo los vehículos eléctricos, que simplemente ya no son competencia para Estados Unidos. En eso China y los países asiáticos avasallan cada día más a Estados Unidos, los llevan contra la pared, y Estados Unidos lo que está haciendo es cerrar fronteras. Esa grandeza de América o esa América grandiosa de la que habla Donald Trump y ahora su gabinete es comercial y es de fronteras cerradas. Y para eso uno de sus aliados principales también va a ser este personaje ahora tan polémico, Elon Musk, que lo acaban de nombrar, Donald Trump lo acaba de nombrar para una oficina que no existía, hasta hoy no existe, pero la van a generar para él, acuerdos extraños de a los que puede llegar personajes del tamaño de arrogancia de ambos, y acuerdan nombrar déjeme encuentro el Departamento de Eficiencia Gubernamental. No existe, pero Elon Musk, desde luego magnate que tiene sus empresas funcionando bien o mal. Se ha hablado de una administración pésima, digamos, de la hora X, de la red social X, antes Twitter. Muchos de los usuarios están en descontento con ellos. Muchas de las personas que ni siquiera son usuarios de ahora X también están molestos con la manera en cómo se comunica. En México se dice que desde la red social X es desde donde se echa mucho odio hacia la Cuarta Transformación o bien hacia los movimientos progresistas, y que se convirtió en una red social propiamente de derecha o con tintes de ultraderecha. La verdad es que yo no uso esta cuenta, así que solo me restringo a lo que se comenta. Pero Elon Musk, en todo caso, si es polémico es porque es un magnate dueño de esta red social y administra desde luego esta red social, y administra otras empresas más propias de él. Tesla, desde luego muy conocido por su empresa muy exitosa, eso sí, Tesla, y muy exitoso por su proyecto aeroespacial que intenta llegar a Marte, recordemos. Tiene empresas entonces globales muy importantes, las administra, muy polémico en cómo las administra, y ahora llega, o bien Donald Trump lo nombra jefe de Departamento de Eficiencia Gubernamental. ¿Para qué? Para que precisamente se encargue de meterle mano a los métodos de eficiencia gubernamental en el departamento, bueno, no en el departamento, en todo el gabinete y en todo el gobierno que va a encabezar Donald Trump.
Lo que es cierto y no es nuevo, esto no es nuevo, esto es de hecho muy antiguo, muy añejo ya. Algo que le podemos llamar, en México, por ejemplo, se habla de nueva administración pública, una administración pública que tiene sí tintes más tipo empresariales. Se puso de moda, en especial en México, desde los años 80, particularmente los años 90 a nivel federal. A los municipios llegó al nivel, a los municipios llegó por los años 90 con fuerza, a todo un proyecto que se le llamó, a toda una característica de nuevos gobernantes de perfil técnico, que sí son muy conocidos como los llamados tecnócratas, que vinieron a eficientar, dicen, en realidad sí lo empezaron a hacer con éxito, empezaron a eficientar los procesos de gobierno desde los municipios, después gobierno federal, gobiernos estatales, desde luego. En esto los panistas son un ejemplo importante en diferentes ciudades del país y en entidades como el estado de Guanajuato. Los famosos tecnócratas que después también pasaron o cambiaron de perfil, o conforme pasó el tiempo evolucionó su tipo de perfil. Desde luego Carlos Salinas de Gortari es de los principales tecnócratas en el país, de los primeros, con su gobierno. Zedillo, desde luego, con perfil tecnócrata también. Vicente Fox, ya como presidente de la República, en este caso hablando de presidentes de la República, del nivel de presidencia de la República, Vicente Fox también reconocido como un tecnócrata, pero no como un tecnócrata que estudió en las universidades de Estados Unidos, Yale, Harvard, como lo estudió Carlos Salinas de Gortari, como estudió Ernesto Zedillo en esas universidades prestigiosas, sino que Vicente Fox, venido desde el sector empresarial, pero a fin de cuentas siendo un tecnócrata, buscando la eficiencia, en este caso una eficiencia inspirada en el sector empresarial, en el sector privado, pero llevado al terreno de lo público, de la administración pública. Y todo esto por comentar que precisamente si llega Elon Musk a decir que va a eficientar los procesos, o va a renovar, o va a revolucionar los procesos de eficiencia gubernamental, según lo dice este departamento de eficiencia gubernamental que va a encabezar, no dudo que haya esa renovación, y no dudo que eso implique recortes presupuestales, y no dudo que eso implique pues una eliminación de plazas burocráticas, en este caso en Estados Unidos, y no dudo que eso genere descontento entre los burócratas de Estados Unidos o tecnócratas de Estados Unidos, y no dudo que este señor Elon Musk se eche gente encima, y que esto provoque que Donald Trump sea un tanto impopular con respecto a estas personas que se vean afectadas, pero que puede resultar cosas interesantes. Bueno, pueden resultar cosas interesantes. Esto de la eficiencia gubernamental lo sabemos, sobre todo con personajes como ellos dos, y en especial Elon Musk, puede implicar tecnificar aún más los procesos gubernamentales. Ahora que está de moda esto de la inteligencia artificial, no dudo que quiera meterle más tecnología en este sentido de inteligencia artificial a los procesos de gobierno de Estados Unidos. Como siempre, tienen sus curvas de aprendizaje. Puede implicar que de repente haya problemas técnicos, y puede implicar desde luego que haya riesgos de seguridad nacional. Recordemos que ha habido casos en los que de repente se cae un sistema operativo y se cae a nivel global o buena parte del globo, hablando en el mundo, y no dudo que esto se llegue a implementar, que Elon Musk intente implementar cosas así en Estados Unidos, y no dudo que de repente se les caiga el sistema y que sí colapse por algunos momentos al menos. Tampoco es algo que haya sido drásticamente consecuente o con consecuencias graves para el mundo y para Estados Unidos, pero puede tener esos problemas. Problemas como que de repente se cancelen vuelos, y cancelar vuelos hacia Estados Unidos es cancelar vuelos en todo el mundo. Imagínense, todo el mundo quiere volar hacia Estados Unidos. Podríamos estar viendo ese fenómeno. Bueno, eso está por verse. Lo que sí creo es que no
Elon Musk puede llegar precisamente a meter reformas importantes en Estados Unidos, reformas que incluso pueden estar afectando a muchos trabajadores hoy contratados en el sector gubernamental, que pueden estar molestos los propios ciudadanos de Estados Unidos por esas reformas, porque de repente Elon Musk pues, es una persona que de repente ya causa mucha polémica, que en estos momentos por sí solo, su nombre por sí solo ya causa molestia de estarlo viendo en el gabinete de Donald Trump. Vamos a ver, la verdad es que los ciudadanos estadounidenses le dieron el voto de confianza a Donald Trump y con eso le dan el voto de confianza para que nombre a quien él decida en su gabinete, y entonces decidió nombrar a este personaje, Elon Musk. Pero más allá de este personaje, de lo que haga o no haga en este nuevo departamento de eficiencia gubernamental, en este asunto de querer comparar a Donald Trump y su movimiento, si es que es un movimiento, yo creo que no lo hay, pero no quiere decir que no pueda dejar de generarlo en adelante respecto a la comparación con México, donde sí hay un movimiento que nació hace muchos años, ya hemos platicado desde cuándo surge este movimiento de llamada Cuarta Transformación. Se puede pensar que con el nacimiento precisamente del movimiento de regeneración nacional Morena, o se puede pensar de más atrás, desde que López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, o desde el desafuero. Bueno, hay varios puntos en la historia, en una línea del tiempo que se puede estar pensando desde cuándo surge esta llamada Cuarta Transformación, y no es así con Donald Trump. Donald Trump en todo caso quiso ser presidente, quiso ser candidato en 2016, termina su mandato en 2021 y con eso se corta en todo caso su intención de continuar con su proyecto. Y en eso sí tiene, lo que sí tiene también Donald Trump es una base social que lo sigue, lo defiende a capa y espada, y que es una base social que a fin de cuentas va a hacer lo que Donald Trump diga que se va a hacer. Pero como movimiento social en Estados Unidos es otra cosa, pero precisamente el nombramiento de personajes como los que estamos comentando, el señor Rubio, o bien Elon Musk, y muchos más que puede estar nombrando para su gabinete, puede estar entonces, ahora sí, está representando que Donald Trump se da cuenta de que lo que necesita generar es un movimiento, si es que le interesa, claro. Por ahora lo que nos queda claro es un magnate que le gusta vivir bien, con lujos que implican esta depredación sexual, de la que también nos ha dado muestra por sus escándalos ahí mismo en Estados Unidos, y por los cuales ya enfrentó la justicia en Estados Unidos. Una persona, un magnate que le gusta vivir bien, que es depredador sexual y que de repente encabeza un movimiento social de larga duración. No lo veo como si vimos a López Obrador desde los años 90 siendo un líder social. La verdad es que no veo así a Donald Trump, pero quizá intente serlo ahora. Un movimiento desde luego distinto a lo que es un movimiento en México, pero a fin de cuentas un movimiento que represente lo que Donald Trump quiere representar, y que ahora sí esté sentando las bases para ello. Y para ello necesita ir generando cuadros políticos. En México es muy recurrente hablar de cuadros políticos, que no los tiene en estos momentos Donald Trump. Los cuadros políticos están en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata, y como cuadros políticos Donald Trump no los tiene, y sería momento de generarlos si es que quiere generar un movimiento de lo que sea que represente Donald Trump, pero a fin de cuentas un movimiento. Y uno de esos ejes, uno de esos pilares, o uno de los primeros personajes que pueden estar ahora sí ser parte de su movimiento, puede ser este señor Elon Musk. Esa es una mera conjetura, pero Elon Musk está encantado de pertenecer ya de parte del gabinete de Donald Trump. Está encantado de estar financiando la campaña de Donald Trump, está encantado de estar en los eventos masivos de Donald Trump, sale hasta brincando y bailando, se pone un sombrero tejano, se lo quita, en fin, se pone como las circunstancias lo necesitan,
y no dudo de que sea una figura que se vaya a preparar para ser el próximo candidato a la presidencia en Estados Unidos, porque también es una persona ambiciosa, según se ve, es una persona que ha ido muy bien en los negocios, que intenta ni nada más ni nada menos llegar a Marte, y vamos, díganme si eso no es ser una persona ambiciosa que intenta desplazar a los vuelos de la NASA. Vimos cómo es que primero tuvo sus pruebas exitosas de sus naves que aterrizaban sin destruirse. Después vimos cómo es que tuvo su primer viaje espacial en la órbita de la Tierra, ajeno a lo que dicta la NASA, su primer vuelo espacial privado, digamos, sin supervisión de la NASA, propiamente privado. Y vamos, entonces habla de que es una persona ambiciosa en términos empresariales también. Tanto Donald Trump como este señor Elon Musk son ambiciosos, muy ambiciosos en términos empresariales. En términos políticos, no lo veo más que estén pensando en un movimiento, ahora sí en un movimiento, y yo no diría necesariamente político, pero saben que necesitan de la política, de la vida pública, de la vida política, de la estructura política para emprender su movimiento cualquiera que ese sea. Veo a un Elon Musk entonces encantado de la vida de sumarse no al gabinete de Donald Trump, sino al movimiento que en todo caso está emprendiendo ahora sí con más estructura Donald Trump, para que no se termine en 4 años, porque en 4 años que termine el mandato de Donald Trump ya no podrá reelegirse, ya este es su segundo mandato o su reelección, pero sí puede prevalecer el proyecto que Donald Trump empieza a trabajar desde ahora. Vamos a ver, estamos viendo cómo asienta su gabinete, y con ello estamos viendo cómo asienta un posible proyecto personal, un proyecto político personal, este señor Donald Trump, diferente, ajeno a lo que es el Partido Republicano y distinto a lo que es el Partido Demócrata. Los republicanos, tanto republicanos como demócratas, podrían estar apostando porque este gobierno de Donald Trump pase y cualquiera de los dos, ya sea republicanos o demócratas, retomen el poder, ya propiamente como partido político, como status quo político, pero Donald Trump puede estar dando la sorpresa si es que quiere encabezar un movimiento distinto, un movimiento político, ahora sí, distinto a estas dos fuerzas principales de Estados Unidos, pero eso está por verse. Es una de las cosas que llama la atención en sus nombramientos. Esto de si Donald Trump representa un fenómeno similar al de la Cuarta Transformación en México, quizá es lo que podría estar viendo. Por lo demás, la verdad es que son dos países, dos naciones muy distintas, completamente distintas, y son dos proyectos políticos muy distintos. Donald Trump simplemente no tiene proyecto político hasta ahora, salvo las reservas que estamos comentando, a diferencia de México, que tiene un proyecto político. Esta Cuarta Transformación es un proyecto político que tiene una base. Para empezar, estaba escuchando que tiene 2.5 millones de militantes en sus filas, a diferencia del PAN, que acaba de tener su asamblea para nombrar a la nueva dirigencia de 300,000 militantes, 300,000 militantes contra 2.5 millones de militantes. Habla de la fuerza política y de la estructura política que ya tiene la llamada Cuarta Transformación, que por cierto también vamos comentando esto. Lo que está mostrando la llamada Cuarta Transformación es que es un poder hegemónico, y lo ha demostrado. Bueno, se estaba diciendo mucho a partir de las elecciones del 2 de enero que Claudia Sheinbaum estaba heredando mucho poder, y ahora lo está demostrando. Lo que está demostrando esta Cuarta Transformación encabezada por Claudia Sheinbaum es que efectivamente Morena, junto con Claudia Sheinbaum, encabezados por Claudia Sheinbaum, son el partido hegemónico, y más que el partido hegemónico, son el poder hegemónico hoy por hoy en este México 2024.
y lo demuestra con contundencia, con no haber negociado, ahora sí que ni un ápice con respecto al Poder Judicial. La reforma judicial avanzó como Morena lo quiso, como la presidenta lo impulsó, desde luego impulsado desde López Obrador, pero López Obrador desde que dejó el cargo, que ya no da señales de vida pública, hablando públicamente, por más que de repente uno que otro comunicador sigue hablando de él y sigue diciendo que Claudia Sheinbaum es un títere de López Obrador. López Obrador no ha caído en las provocaciones y no ha asomado ni las narices. Si está o no está en su rancho no lo sabemos, yo no lo sé. Si está o no en su rancho no hemos visto una sola fotografía, una señal de vida pública, de vida política de López Obrador. Ese poder hegemónico, realmente es un poder hegemónico de la Cuarta Transformación, representado entonces en esta reforma judicial, una confrontación, un choque de trenes donde lo ganó lo ganó con relativa facilidad precisamente la Cuarta Transformación. Y siguen avanzando las reformas. Hubo esa reforma, recordemos que en primer lugar tuvo que avanzar en el Senado y en la Cámara de Diputados, y avanzó dando la sorpresa pese a las caras largas de los priistas y de los panistas, especialmente los panistas, porque los priistas ya también son una fuerza muy inferior, ya son un negocio privado de Alito Moreno, que en unos momentos más comentamos algo sobre Alito Moreno. O bueno, de una vez comentamos, este poder hegemónico de Morena es tal que ya retomaron el asunto del desafuero de Alito Moreno. Hay una sección instructora que recibe estas denuncias de desafuero para diferentes personajes. Esta misma sección instructora comenta los casos, y el caso que más llama la atención desde luego es el de Alito Moreno, su posible desafuero. No es tan fácil, pero si no es hoy, no sé cuándo va a ser, porque en su momento, cuando se pidió el desafuero, se solicitó el desafuero de Alito Moreno para que dejara de ser en ese momento dirigente nacional del PRI, ahora sabemos que es senador. No podía tocarlo porque estábamos en plena campaña, en pleno proceso electoral, y intentar quitarle el fuero, intentar meterlo a la cárcel implicaría darle el pretexto a la oposición de que la Cuarta Transformación o Morena persigue a sus opositores y los encarcela. En estos momentos estamos en otra situación, en otra circunstancia. Esas elecciones ya pasaron, ese proceso electoral ya pasó, ya se libró una gran batalla contra el Poder Judicial, y sería cosa menor quitarle el fuero precisamente a una persona tan nociva para su partido, tan nociva para el país como es Alito Moreno, quitarle su fuero, en este caso como senador, y que enfrente la justicia. No en automático va a la cárcel, pero que enfrente la justicia. En términos de poder político lo tiene Morena, es hoy por hoy la hegemonía política, sin problema lo puede hacer. Puede tener costos políticos, aún así los puede tener, sobre todo porque vemos que Alito Moreno es una persona muy mañosa, y no dudamos muchas personas que llegó a un acuerdo cuando estaba más en lo más bajo, digamos, en lo más fondo de su popularidad, de su imagen pública, por corrupto, es decir, las acusaciones eran por una corrupción total respecto de las propiedades que tiene y respecto de la inversión que tiene en sus propiedades, en sus casas, todos los detalles tan costosos que tienen sus propiedades. Recuerden ustedes, denunciado por la gobernadora Laura Sansores en Campeche, de donde viene Alito Moreno, de donde fue también gobernador, cuando estaban en esos momentos en donde no se podía defender lo indefendible, y donde Alito Moreno estaba en el suelo prácticamente. No se le tocó, y seguramente lo que hizo Alito Moreno fue negociar precisamente con dirigencias o la dirigencia de Morena para que la gobernadora Laura Sansores de Morena dejara de hablar de él, cosa que hizo por un tiempo, seguramente por acuerdos en ese momento, para que el PRI
votara a favor de, en ese momento, una ley secundaria para que la Guardia Nacional continuara en las calles. En estos momentos fue una primera traición importante hacia la oposición, integrada por PRI, PAN y PRD. Estaban muy enojados los del PAN, muy enojado Claudio X González, el jefe de esa oposición. Después se recompuso esa alianza, volvieron a lanzarse como alianza ya para las elecciones del 2 de junio de este 2024, y tal parece que ese capítulo quedó olvidado, y no dudo que en esa negociación que tuvo Alito Moreno con la dirigencia de Morena, incluso Alito Moreno lo haya grabado de alguna manera. Es decir, Morena sabe que también puede salir raspado de cualquier intención en contra de Alito Moreno. Vamos a ver si lo hacen, si finalmente avanza o no, porque incluso esta sección instructora comenta que tenían ya en desechado, casi desechado esa solicitud de desafuero en contra de Alito Moreno, solo porque sí. Vamos, la denuncia ahí estaba y ya no se le dio cauce y estaba por ahí perdida, y ahora es esta nueva sección instructora quien retoma el caso, y vamos a ver si avanza o no. El poder lo tiene y el respaldo popular lo tiene. Tuvo el respaldo popular Morena para continuar con la reforma judicial, y desde luego va a tener la respaldo popular para que este personaje pierda el fuero, en este caso como senador, y que enfrente la justicia por sus nexos de corrupción a todas luces conocidos por todos los mexicanos, todas las mexicanas. Vamos a ver qué pasa en este caso, pero habla también precisamente de esa hegemonía que tiene el partido Morena, un partido y una hegemonía que por ahora, aunque estamos iniciando, el gobierno de Claudio Sheinbaum está iniciando, que tampoco se ve fragmentado, se ven muy bien disciplinados. Toda la Cuarta Transformación se ve muy bien disciplinada bajo el mandato de Claudio Sheinbaum. Claudia Sheinbaum por ahora sigue siendo la jefa indiscutible, la dirigente indiscutible de todo este movimiento, heredado o no. La verdad es que López Obrador ya no aparece en escena pública, y en estos momentos la principal líder de este movimiento llamado Cuarta Transformación es Claudia Sheinbaum. Y tiene un partido, y tiene un gabinete, y tiene incluso instituciones muy leales y muy disciplinadas respecto de quién es quien manda en estos momentos en México. No hay duda de que quien manda es Claudia Sheinbaum. Y está por debajo de esa jefatura, pues está desde luego el partido, pero también están instituciones como el Ejército o la Marina, también muy bien comportadas. Los principales dirigentes de esta Cuarta Transformación, dígase Marcelo Ebrard, dígase Adán Augusto López, también muy bien disciplinados, sin mostrar o sin dar muestras de indisciplina, queriendo mostrar mayor fuerza política que la presidenta. No, eso no se ha visto. Se ha visto mucha disciplina, en donde Claudia Sheinbaum indiscutiblemente es la jefa de jefas, digamos, políticamente hablando. En todo caso, eso podríamos estar diciendo de esta comparación que se intentó hacer en esta semana de si Donald Trump representa un fenómeno similar al de la Cuarta Transformación. El movimiento de la Cuarta Transformación lleva ya años consolidándose. Pareciera que efectivamente con esta hegemonía que tiene el partido, efectivamente ya está consolidada, pero Donald Trump en todo caso debe de consolidarla. Tiene mucha simpatía, mucho arrastre. Se vio con el movimiento que tomó el Capitolio en el 2021, pero falta consolidarlo. Lo que se dice en México, falta armar las estructuras políticas. En este caso Donald Trump no lo tiene. La estructura política por la cual se ha beneficiado Donald Trump está a cargo de los republicanos, del Partido Republicano. Y vamos a ver si le interesa estar generando entonces sí en adelante su movimiento, cualquiera que sea, pero está por verse en este caso. Respecto a el segundo tema que estábamos comentando al principio, la nueva dirigencia del PAN, bueno, también hilado con esto de si puede ser comparable un movimiento de
entre Estados Unidos y entre Donald Trump y la Cuarta Transformación, que yo creo que no, por lo que hemos estado comentando, es que en México este movimiento ha sido en contra de los márgenes de pobreza que existen, nada comparable en Estados Unidos. No podemos estar hablando en Estados Unidos de los mismos márgenes de pobreza con respecto de México, en donde son vastos territorios hundidos en la pobreza por muchas décadas, mucho tiempo, y podemos estar pensando en estados completos como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, en fin, y que ahora precisamente la Cuarta Transformación intenta mirar hacia el sur, hacia el sureste, y de ahí proyectos como el Tren Maya o el Tren Interoceánico. Este movimiento en México es por el hartazgo hacia la corrupción, por la violencia generada por la indiferencia. En fin, es muy, muy diferente el contexto que se vive en México, Estados Unidos. En México esa Cuarta Transformación, lo que sí puede estar relacionada con lo que puede representar Donald Trump, es el hartazgo que se tiene por los partidos políticos, tanto en Estados Unidos como en México. Y en México se estuvo harto de los partidos del PRI y del PAN que gobernaron por muchos años. El PAN gobernó por 2 periodos y bueno, el segundo periodo con Felipe Calderón, muchos estamos convencidos de que se robó las elecciones de 2016, pero a fin de cuentas gobernó por 2 periodos, dos periodos sexenales, y a fin de cuentas la población en 60% votó porque cambiáramos de partido o de régimen político. Y bueno, en esto resulta que esta oposición, y en este caso este partido político, Partido Acción Nacional, el fin de semana nombra a su nuevo dirigente, pero nombra a una persona que va a garantizar la continuidad del proyecto de Marco Cortés, el dirigente saliente. Y vaya decepción de cambio de cabeza, vaya decepción de posibilidad, de oportunidad para que cambiara de rumbo el panismo. En estos momentos, Jorge Romero, como nuevo líder del PAN, está en un discurso de que van a ponerse en las manos de los ciudadanos, de que las decisiones las van a poner en las manos de los ciudadanos, pero es puro discurso, porque la verdad es que Marco Cortés se aseguró de dejar el partido en manos de su mejor amigo de toda la vida, desde jóvenes estudiantes, lo deja en manos de su amigo Jorge Romero, que es identificado como el líder del cártel inmobiliario en Ciudad de México, un cártel llamado así porque es un grupo de personas que corrompieron el mercado inmobiliario cuando fueron todos ellos gobernantes, dirigentes u administradores públicos de la delegación o la alcaldía Benito Juárez. Por más que se quieren deslindar de ese mote, ahora conocido como el líder, como cártel inmobiliario, la verdad es que todo el mundo lo identifica así, como el cártel de inmobiliario, en donde Jorge Romero también se identifica así, ha sido el jefe del cártel inmobiliario, en donde vendían los permisos para construcción de los edificios, de los desarrollos inmobiliarios en Ciudad de México, a cambio de departamentos para estos personajes líderes de ese cártel inmobiliario. Hay en total 31 personas en la cárcel por esta situación de corrupción de este cártel inmobiliario. Hay 31 personas en la cárcel y no se han querido meter con Jorge Romero, precisamente por el asunto que estamos comentando respecto de Alito Moreno, porque son personas, liderazgos que en su momento fueron liderazgos, en su momento reciente fueron liderazgos del PAN y del PRI, y meterse con ellos era mandar una señal de que Morena estaba encarcelando a la oposición, y no queríamos ver eso en televisión. Lo que les hubiera encantado al PAN y al PRI es cómo es que llevaban a la cárcel a sus dirigentes, en este caso a Jorge Romero, para decir que precisamente Morena metía a la cárcel a la oposición. La verdad es que
como lo hemos dicho, como lo hemos comentado, lo que ha hecho la Cuarta Transformación, primero López Obrador, ahora Claudia Sheinbaum, es llevarlos. No nos vamos a meter contigo en cuanto a demandas judiciales o penales, pero te vamos a atraer al terreno de la arena pública para el debate, y contigo vamos a debatir. Y ahora que se supo que Jorge Romero es el nuevo dirigente del PAN, Claudia Sheinbaum aprovechó para exhibirlo ante la opinión pública, ante los simpatizantes de la Cuarta Transformación, para decir: él es el jefe del cártel inmobiliario, y en términos implícitos le está diciendo: este es el enemigo a vencer. Le viene muy bien, lo que le viene muy bien a Claudia Sheinbaum y a su movimiento es tener a este personaje acusado de corrupción, de alta corrupción en Ciudad de México, para estar teniendo a un enemigo, a un sparring, para que precisamente este movimiento llamado Cuarta Transformación mantenga a sus simpatizantes, no militantes, simpatizantes, porque ven al enemigo. El enemigo para los mexicanos es la corrupción. ¿Y quién encarna la corrupción? Pues en estos momentos la está encarnando Jorge Romero, de una manera más clara, más transparente que al menos Marco Cortés. Marco Cortés, si fue acusado de corrupción o no lo sé, no lo recuerdo en estos momentos, pero Jorge Romero sí ha sido acusado abiertamente de corrupto por este asunto del cártel inmobiliario. Y qué mejor figura, completamente inmoral, para que Claudia Sheinbaum diga: él es el jefe del cártel inmobiliario. Lo conocemos muy bien porque ella viene de ser jefa de gobierno, y Jorge Romero fue alcalde de la Benito Juárez, por eso dice: lo conocemos muy bien, sabemos bien quién es. Pues claro que lo conocen muy bien. La Fiscalía de la Ciudad de México, vaya que lo conoce muy bien. Ernestina Godoy, en ese momento fiscal de la Ciudad de México, que fue quien encabezó esas averiguaciones y fue quien encabezó esas persecuciones judiciales, y quien efectivamente llevó a la cárcel a esos 31 personas del cártel inmobiliario. ¿Quedó desmantelado? Sí, no lo sé, pero la verdad es que en México este asunto del negocio inmobiliario es muy jugoso. En unos momentos más retomamos este asunto de lo jugoso que es el negocio del mercado inmobiliario, y en este caso estos personajes del cártel inmobiliario se llevaban millones de pesos para dar los permisos para construcción de edificios o desarrollos inmobiliarios, a cambio de eso, de millones de pesos, a cambio de departamentos, algo que se identificó, se denunció, se persiguió. Y bueno, ahora tenemos a Jorge Romero como líder después del cártel inmobiliario, líder del panismo. Con esto es una pena para el panismo, que tienen la oportunidad de renovarse y no lo hacen. Dejan al partido en manos de un personaje como Jorge Romero. Los militantes del panismo están también siendo disciplinados, tal parece que lo están aceptando. Sí, desde luego hay por ahí una que otra personalidad que manifiesta su desacuerdo, pero sin denunciar propiamente corrupción, sino que simplemente están en desacuerdo. Simplemente están diciendo, como Damián Cepeda, simplemente están diciendo que el panismo pierde una oportunidad para renovarse, y efectivamente pierden la oportunidad para renovarse. Le ofrece este señor Jorge Romero, le ofrece diálogo a Morena. En estos momentos lo escuchamos hablar con un plan muy conciliador, diciendo que va a tender la mano. Seguramente sí, porque simplemente la oposición en estos momentos no es fuerza de ningún tipo en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados. Tan es así que siguen sin expulsar completamente a Márquez Yunes, que recuerden ustedes que fue ese voto traicionero para que se aprobara la reforma judicial en la Cámara de Senadores. Bueno, el panismo dijo que lo va a expulsar, y a la fecha no lo ha expulsado. Si bien dicen que no está en la banca del panismo, la verdad es que no lo han expulsado, y vamos a ver si lo expulsan o no.
Nos quedan 9 minutos. ¿Qué más podemos decir? Tenemos el asunto de Roberto Gil Suárez, que finalmente se registra para cargo de ministro. Roberto Gil Suárez, panista, por cierto, del gabinete de secretario particular de Felipe Calderón cuando Felipe Calderón fue presidente. Comentábamos en otro programa cómo es que Roberto Gil Suárez se apartó de la vida política, y la verdad es que no dudo que se haya separado de la vida política de su partido y dedicado a su despacho en particular, o como vida privada o como negocio privado, con la intención de estar un tanto limpio de trayectoria política para tener más facilidades para ser nombrado eventualmente como ministro. Me parece que esa fue la intención de Roberto Gil Suárez desde un principio, alejarse un poco, distanciarse un poco de la vida política de su partido, para que en su momento el propio panismo lo recomendara como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ya sabemos cómo están las cosas, hay una nueva reforma judicial, hay nuevas reglas, y aún así Roberto Gil Suárez no se queda con las ganas y ahora se registra para ser candidato a ministro, pero se tiene que someter a las reglas de elección a la que están sometidos todos los que quieren ser ministros, jueces o magistrados de lo que será la nueva generación de la Suprema Corte de Justicia, de los magistrados y de los jueces federales, de lo que va a venir en 2025. Ya lo veremos, pero bueno, Roberto Gil Suárez ahora compite, y con ello también se está legitimando todo este proceso. Vamos, legitimado ya está, ya es constitucional. Ya poco a poco se ha ido legitimando por aquellas personas que no querían aceptar esta reforma, y ahora Roberto Gil Suárez, panista, de las filas del calderonismo, ahora se suma también a reconocer el proceso y se inscribe para competir para llegar a ser electo, si es que así votan los ciudadanos por él, para el cargo de ministro. Y eso es una de las ventajas que también podemos ver, que también podemos observar con este caso, una de las ventajas para las personas juzgadoras, que también pueden aspirar a ser jueces, ministros o magistrados, no necesariamente con la vía ya conocida por el Poder Judicial, sino por una vía distinta, en donde ahora se tiene que votar por él, tiene que mostrar sus credenciales. Ya, por ejemplo, Gil Suárez ya entregó toda su papelería que demuestra su trayectoria, es decir, es mentira que se acaba la carrera judicial, es mentira que quienes van a llegar a ser jueces, magistrados o ministros no tienen preparación. Roberto Gil Suárez, hay que reconocerle que es una persona que, si algo tiene, es preparación, si algo tiene es perfil político, tiene ambas experiencias, digamos, la experiencia en cuanto a derecho, porque tiene su propio despacho de derecho, y tiene una amplia experiencia en la política. Vamos, si algo va a mostrar este señor Gil Suárez es una tablas, una madera para ser candidato, un buen candidato, y en una de esas nos da la sorpresa y es nombrado ministro por tener precisamente esas cualidades. Pero es una muestra, es un botón de que muchas personas con un perfil importante en esta carrera de justicia pueden llegar a ser jueces, magistrados y ministros, y no tener que pasar por uno de los grandes problemas que tenía el Poder Judicial, el nepotismo, en donde para ser juez, ministro, magistrado, no es que tuvieras que tener la trayectoria judicial por 20 años o muchos años, sino que es un asunto de nepotismo, en donde si eres el hermano, el cuñado, el primo, el conocido, un familiar, vamos, o si eres el conocido, el simpatizante del partido, tal, especialmente por muchos años fue simpatizante del PAN o del PRI, pues puede ser ministro, juez o magistrado. Eso se rompió, ese nepotismo se rompió, y ahora precisamente Roberto Gil Suárez da el ejemplo de que puede colarse, brincarse todo esto y llegar a ser incluso ministro. En fin, si en dado momento
la población vota por él, pues ya estará ocupando el cargo y será la muestra de que precisamente las mexicanas, los mexicanos que tienen carrera judicial puedan ocupar estos cargos y que lo puedan desempeñar bien. Finalmente no hay que tener miedo a las, como se dice, a los poderes de oposición. Oposición lo habrá siempre y el debate es el importante y las decisiones tomadas con buen juicio son las importantes. ¿Qué más podemos comentar? Ya que estamos comentando sobre el asunto de la reforma judicial y de este personaje que está compitiendo ahora por ser ministro, sigamos hablando del Poder Judicial. Dejaremos el asunto de la política de vivienda de Claudia Sheinbaum para otro programa, porque no deja de ser interesante e interesante es para todas las mexicanas y mexicanos cómo es que 2 millones de créditos se quedan congelados o bien que ya no se van a seguir pagando, se va a saldar su deuda por un acto de justicia precisamente, porque se venía dando una inflación de sus créditos y las personas que tienen un crédito con Infonavit nada más no veían terminar su crédito hipotecario, extrañamente, y bueno, extrañamente es porque el mecanismo legal no les permite terminar de pagar. De esto se da cuenta Claudia Sheinbaum y esta es una primera medida importante como su gobierno. La primera gran medida es esta batalla ganada hacia la reforma judicial. Otra gran medida que está anunciando es precisamente que se congelan 2 millones o bien que terminan los créditos de 2 millones de cuentavientes de Infonavit por justicia social, porque ya se les estaba cobrando mucho, se les estaba encajando mucho el diente a esas familias y dice Claudia Sheinbaum, terminamos, estas 2 millones de personas van a dejar de pagar esos créditos porque ya pagaron lo suficiente y como dice su ahora director de Infonavit, Octavio Romero, no tienen que hacer nada, simplemente se les va a notificar que ya su deuda se terminó. Pero eso lo seguiremos platicando en otro momento porque hay otros puntos interesantes de comentar al respecto. Nos quedan ya solo 2 minutos y en estos 2 minutos comentar precisamente cómo es que hay todavía algunos personajes que en estos días fueron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en audiencia y particularmente mediante un despacho llamado Litigio Estratégico en México Unido contra la Delincuencia, así se llama esta organización, Litigio Estratégico en México Unido contra la Delincuencia, que es quien está promoviendo esta queja ahora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos es parte de la famosa Organización de Estados Americanos, la OEA, y esta Organización de Estados Americanos es famosa por promover, por fomentar golpes de Estado en América Latina. Xóchitl Gálvez, siendo candidata, fue a visitar a su secretario general, Luis Almagro. ¿Para qué? La campaña tendría que ser en México, pero no, fue a la OEA de Luis Almagro, también conocido por su perfil golpista o pro-golpista en América Latina. Y bueno, ahora van estos personajes de este gabinete, y lo que están pidiendo es que consideren a México en una lista de naciones con situaciones y amenazas para los derechos humanos. Vamos, por ahora se está yendo por la vía de impugnar la reforma judicial, por la vía de la defensa de los derechos humanos. La verdad es que, como lo hemos comentado, de a poco se fueron quedando solos todos estos que se oponen al Poder Judicial, a la reforma del Poder Judicial, y la verdad es que lo que tendría que ser este organismo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, señores, esto es improcedente. En su país hay una amplia aceptación a esa reforma judicial. En la misma Corte, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ya votó la semana pasada porque no pueden hacer más, ¿no? Porque ya esto ya es constitucional. Regrésense a su casa,
Muchas gracias por haber venido. De pasada, conozcan las calles de Nueva York, ya que están aquí, pero no podemos hacer más. Tómense un café en Starbucks y regrésense a su territorio. ¿Para qué lo hacen? Tampoco hay que dejar de señalar. Lo hacen para seguir marcando antecedentes, quizá no hoy, quizá en 3 años, quizá en 6 años, quizá en todo caso puedan desempolvar, sacar del archivero. Fíjense que hay una demanda internacional en contra de Claudia Sheinbaum, cuando eventualmente la oposición sea mayoría, y vamos a llevar a la cárcel a la Claudia Sheinbaum, como lo han hecho, como ya lo hemos dicho, en Brasil, como lo han hecho en tantos países latinoamericanos, claro, porque esto sucede en la periferia, no en los países centrales. Vamos a terminar aquí y continuaremos en otro momento con otros apuntes que tenemos anotados para compartir con ustedes. Les vamos a agradecer que nos hayan acompañado. Gracias por estar atentos a lo que comentamos, a lo que compartimos con ustedes. Gracias a Felipe, a Carla, a Gerardo, que nos permiten dar estos puntos de vista que son muy particulares, muy de resiliencia en línea. No es algo que comparta Código Libre ni su personal. Gracias y nos vemos la próxima. Código Libre.